vamos a ir a esta participación de Andrea Chávez, amigos y amigas, en una de las comisiones, donde Andrea Chávez truena contra el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés. Y es que ya conocemos a los panistas, hoy dicen que están con el pueblo de México, hoy dicen que están a favor de los trabajadores. Aquí Andrea Chávez le dice que 40 años de neoliberalismo destruyeron el poder adquisitivo de las familias de los trabajadores mexicanos, pero con López Obrador eso cambió. Hoy aprobamos en comisiones que el salario mínimo crezca al menos igual que la inflación. Esto es la cuarta transformación. ¿Y dónde estás, canijo?, le grita a Marco Cortés, porque el señor Marco Cortés, al ver que iba a participar, salió huyendo. Nada más dejó su veneno. Amigos y amigas, vamos a ir a la participación de Marco Cortés, donde ya hasta dan risa sus discursos. Amigos, vamos a ver qué dijo Marco Cortés. El recurso no alcanza. Y tenemos que pasar a la literalidad del texto, a que realmente sí le alcance a la gente, que sea efectivo. Porque por esas tres razones no lo es, no lo ha sido. La grave inflación. Segundo, que quitaron el seguro popular y hoy las familias tienen que comprar sus medicamentos. Tercero, por la inseguridad creciente, donde las familias tienen que pagar por su seguridad patrimonial y personal. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor, pero yo quisiera plantear a esta comisión 3 modificaciones. La primera, ¿por qué solo a los de tiempo completo y no a todos los docentes? ¿No será que tendremos que apoyar por igual a todos los docentes? 2, que en la reforma la referencia no sea la inflación estimada, porque puedo estimar mal y por lo tanto entonces le vamos a dar un ingreso menor a lo real, que sea la inflación observada. Y por último, ¿por qué no agregamos a los profesionales y técnicos de salud? Pues los estamos dejando fuera. Busquemos que sí termine siendo algo efectivo este incremento en el salario, cuando el Estado mexicano cumpla con las responsabilidades que tiene, particularmente en materia de salud y seguridad. Compañeras y amigos senadoras, es cuanto. Muchas gracias, presidente. Hoy los señores, amigos y amigas, dicen que están con los trabajadores, que están aprobando todo. Hay que recordar que hoy Morena y aliados tienen mayoría calificada en el Senado de México, en la Cámara de Diputados, y no hacen falta los votos de la oposición. Pero hoy los señores están levantando la mano, pero yo les aseguro, y estoy seguro al 100%, que si ellos tuvieran mayoría calificada, no aprobarían estas reformas. Eso estamos seguros, amigos y amigas. ¿Por qué creen que Andrea Chávez se lo grita? Pero el señor panista ya había oído como un cobarde. Amigos, vamos a ir a la respuesta que le dio Andrea Chávez. Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República. Qué pena que no esté aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque era una respuesta a los dos. Los dos mintieron a este respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo. Con Fox no solamente no hubo crecimiento en poder adquisitivo, sino que hubo una disminución del menos 5.85% del salario mínimo en términos reales. Con Calderón y Peña Nieto el aumento fue marginal, con Calderón del 6.19% y con Peña Nieto del 11.95%. Repito, con Andrés Manuel López Obrador del 110.18%. En 1980 ostentaba México el tercer salario mínimo más alto de América Latina y en 2010 llegamos al antepenúltimo lugar.
Imagínense nada más. En el ranking mundial, en la misma fecha, pasamos del país número 26 al país número 80. De 1976 a 2016, el salario mínimo perdió el 70% de su poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora vamos a escuchar a Julieta Ramírez, que también les ha dado una tunda a estos hipócritas panistas que hoy dicen que están con los trabajadores. Amigos, como si el pueblo de México no los conociera. Vamos a escuchar a Julieta Ramírez. La política salarial anterior al 2019 privilegió como estrategia para el impulso a la inversión extranjera en nuestro país el ofrecimiento de mano de obra barata. Y por si no fuera poco, ofrecer a las empresas transnacionales condiciones de miseria de las y los trabajadores mexicanos, ofrecían además beneficios fiscales, condonaciones groseras de impuestos, y cerraron los ojos ante la subcontratación que dejaba a miles de trabajadores sin derechos sociales y sin estabilidad en el empleo. En resumen, la riqueza de unos cuantos se sustentaba de la miseria en la inmensa mayoría de las y los mexicanos. En 1980 el salario mínimo era el tercero más alto de América Latina, pero lamentablemente para el 2010 pasó a ser el antepenúltimo de la región. El salario mínimo en México perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Y los raquíticos aumentos que decretaban era una burla para los trabajadores del país. Vicente Fox aumentó el salario en 10 pesos, con Calderón 11 pesos, Peña Nieto 26 pesos. En 3 sexenios, el salario mínimo en México no creció ni siquiera 50 pesos. Pero muy en ello decían que lo hacían por nuestro bien, que nos estaban previendo de una crisis económica de proporciones inimaginables. Y a lo poco que se destinaba a los más marginados lo calificaban, y todavía lo hacen, de populismo. Y a lo mucho que se entregaba a los ricos lo nombraban fomento. Por fortuna, en el 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y de los 88 pesos diarios que ganaba un trabajador cuando inició la cuarta transformación, al día de hoy en la frontera el salario mínimo llega a los 375 pesos y en el resto del país a 249 pesos. Esto significa un aumento de 225% en la frontera y en 110% en los demás estados del país. Esto demostró la farsa de que si se aumentaba el salario mínimo habría crisis. Y por el contrario, el aumento del salario, más la regulación del outsourcing, más una política exitosa de programas sociales que se entregan de manera directa y sin intermediarios, provocó que las y los mexicanos tuvieran mayores ingresos y con ello 9 millones de personas salieron de la pobreza en México. Vamos a ir a este video porque a pesar de los berrinches de la Suprema Corte de Justicia, de los 8 ministros que hoy se sienten el máximo poder supremo, encima de 36 millones de votos, encima de la Cámara de Diputados, encima del Senado de México, encima del Poder Ejecutivo. 8 ministros se sienten la divina garza. Vamos a escuchar cómo el presidente de la mesa directiva, Fernández Noroña, nos dice que la reforma va. Ya está poniendo fechas cómo va a ser la elección de los ministros, jueces y magistrados. Amigos, vamos a escuchar al senador. Elección de las personas juzgadoras. De hecho, este sábado 12 de octubre se realizará de manera pública el sorteo de cuáles serán los cargos que se elegirán, porque la mitad de los juzgados, de los titulares, de las personas titulares de los juzgados se elegirán este primer domingo de junio de 2025, todas las magistradas, magistrados de tribunales de circuito, todas las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la mitad ya hay que sortearlo y en tiempo, en esta primer quincena de octubre, se emitirá
la convocatoria para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial presenten sus candidaturas y todas las personas, actuales personas juzgadoras, tienen pase directo a la elección si así lo deciden. Importantísimas reformas, ya las turnamos a comisiones. Yo espero que el miércoles por la tarde, a más tardar, valga la aparente redundancia, estemos en el Pleno aprobando estas reformas enviadas por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para enviarlas de inmediato a la Cámara de Diputados, a nuestra colegisladora, y sea también ley vigente con su aprobación. Vamos a ir a este video donde Joaquín López Dóriga le da una madrina a Marco Cortés. Amigos, vamos a divertirnos con estos señores. Paralelas, porque las dirigencias decidieron que ellos podían decidir todo por los militantes. Entonces se autoasignaron candidaturas y posiciones, por eso estamos pidiendo que vuelva la democracia. El presidente del PAN, Marco Cortés, se puso en el número 1 de la lista de senadores, ¿sí? Le vamos a llamar el plurinominal, en el número 1. Y en el número 3 puso a quien lo puso a él en el PAN, a Ricardo Anaya. O sea, y me hablan de que esa es la oposición. No, esa no es la oposición. Dan arcadas, de verdad. Eso no es la oposición y lamentablemente nos está representando un grupo de personas que nada tienen que ver con la militancia y el panismo que salió a las calles a defender al INE, que defendió la democracia, que sabe perfectamente que la política pública debe ser prioridad y no la política electoral. Yo estoy convencida que este partido tiene que renovarse y estamos presentando dentro de unas propuestas, por lo menos que 100,000 jóvenes lleguen a Acción Nacional. Pero para eso, Joaquín, deben saber que en el PAN hay una oportunidad y yo estoy decidida a decirles a estos jóvenes que estamos haciendo todo primero para romper estas barreras internas. Bien, pues si logras hacerlo y ser presidenta del PAN tendrás la oportunidad. Yo, perdón, te conozco hace mucho tiempo. Sí, estaba contigo, sí. Pero soy un escéptico y documentado porque sé del control que tiene Marco Cortés del PAN. Sé de tu escepticismo y tenemos dos caminos. Documentados, ¿sí? Sí, sé que estás informado, pero yo también sé de la fuerza de los militantes y de la convicción que yo tengo para que este partido sea otra cosa. Ya. Ahora aquí no importa cuánto se vote, sino quién cuente esos votos. Sí, y estamos haciendo todo para cuidar la elección y yo quiero darle la garantía a los panistas de que estamos en el camino correcto, que el 10 de noviembre tienen que salir y que tenemos que cambiar este PAN porque no se trata de un asunto interno, no es para los panistas. Este partido debe ser un instrumento para los ciudadanos, Joaquín. Adriana Dávila, aspirante a presidir el PAN. Bueno, las elecciones son el 10 de noviembre. 10 de noviembre, 300,000 militantes. Yo he estado recorriendo el país y los invito a todos. Está en sus manos hacer este cambio. Darle decencia pública al partido es urgente. Me gustó eso. Darle decencia pública. Darle decencia pública a lo que parece un partido es imposible. Gracias, Adriana. Será posible con nosotros. Adriana, gracias. Nosotros, por ejemplo, en segunda sala, hablando del juicio de amparo, es que acuérdense que hay varios procedimientos. En el juicio de amparo, por ejemplo, la segunda sala tiene una tesis de jurisprudencia donde dice textualmente, en el contenido no. Pero eso significa que si hay violaciones en el procedimiento de formación de la reforma. En el contenido no. A ver, pero ahí es que empiezan las confusiones. En el contenido no. Nosotros vimos en televisión al ministro Lainez, que fue el jueves, además lo presentamos aquí, diciendo si el Congreso aprobara una reforma que le diera prisión vitalicia a una mujer que interrumpe su embarazo, no podemos echar abajo una reforma así. Entonces, y ahora usted nos dice, en el contenido no. A ver, vamos a ordenarnos, tenemos que hacer una pausa y regresamos con el ministro Javier Lainez. Y la pregunta, vamos incluso al extremo de que la Corte pudiera resolver, echar abajo la reforma y la autoridad administrativa y la autoridad legislativa dijeran, no nos importa, vamos adelante. 7:20, volvemos. Anímate. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 7:25 y nosotros continuamos conversando con el ministro de la Suprema Corte, con Javier Lainez. Manuel, decíamos en el corte, conversando con el ministro Lainez, ¿podemos estar en camino
a una situación en donde la Suprema Corte de Justicia, en una votación, quizá 8, con 8 votos, que viene el otro punto, sí, después de partir de diciembre, pues de diciembre van a poder tener los 8 votos, pero si 8 de los ministros votaran, vamos a ver el caso al extremo, invalidar la reforma al Poder Judicial, y la autoridad administrativa dice, nos vale. A la Corte, aquí ya no un juez o un colegiado, un magistrado, no, a magistrados, a la Corte, dice, nos vale, nosotros avanzamos, el proceso avanza, ¿quién los puede tener? Pues nadie, Ciro, porque simplemente lo que han hecho es no hacerles caso, ¿no? La hipótesis es muy sencilla, es no le hacemos caso porque lo que ellos determinen, ellos no pueden modificar la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución la modifica el Congreso. Esa es su hipótesis. Y eso lo decimos nosotros, el Congreso. Y en ese tema el Congreso, nosotros somos la última palabra, y el Ejecutivo puede decir lo que sea, y se acabó la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y se acabaron los tribunales, se acabaron los jueces, Javier. Sí. Estamos llevando el caso al extremo, ¿no? A la exageración. Pero sí hay que pensarlo, porque si ya ahorita estamos en situaciones impensables hace poco tiempo, hay que de todas maneras hacernos esas preguntas. Efectivamente, por eso siempre alertamos desde el inicio de esta reforma el peligro que existe en, digamos, someter o de plano terminar con el Poder Judicial como un factor de equilibrio o como el poder que está ahí para garantizar los derechos de todas y de todos los ciudadanos del país. Tienes absolutamente toda la razón. Y esas mismas preguntas nos las hacemos nosotros todos los días. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, resolver tanto lo de que dijimos de este artículo la semana pasada, entrarán controversias. No lo sé si puede entrar una acción, no sé si la oposición o la acción puede ser electoral, es decir, puede ser por un partido político, ahí no requiere un tercio del Congreso, o sea que puedan entrar esas acciones y controversias, y nosotros tendremos que resolver de manera muy expedita. Nos van a decir qué casualidad que ahora sí lo hicieron muy rápido. Tendremos que, y en el caso de que la Corte de previo estudio de todos, de cuál es exactamente la vía, pudiese declarar la inconstitucionalidad de esa reforma constitucional, entonces pues surtirá efectos de ahí para adelante, como dice la Constitución. Se tendría que detener el procedimiento donde vaya. Pero si la autoridad administrativa, si la autoridad ejecutiva dice que no, se acabó. Porque a fin de cuentas, pues siempre tiene que venir una autoridad. Pues claro, que respete las leyes. A consumar el acto. Pues si no hay un policía, si no hay alguien, pues si no hay un ministerio público que ejecute la resolución de un juez o de un ministro. Se acabó. Estaría sumamente peligroso para la democracia y para el respeto de los derechos en el país. Siempre lo alertamos con esta reforma, y bueno, ahí se estaría acreditando y ahí estaría siendo los resultados de una sobrerepresentación en el Congreso, y estas empezarían a ser las primeras consecuencias, es decir, no obedezco y fíjate hoy... obedezco a partir de junio. Sí, claro. Junio, como ya se votó, como ya llegaron los ministros, jueces, etcétera, elegidos por el pueblo, a partir de ese momento regresamos. Sí. Y mientras tanto vamos a vivir 8 o 9 meses en donde puede pasar cualquier cosa. Aquí estamos hablando de la reforma al Poder Judicial. Pues escuchamos, amigos y amigas, el señor ministro Javier Lainez le apuesta a que haya una crisis en el Poder Judicial. Dijo claramente que en poco tiempo ya hay crisis y que no sería deseable que se prolongara más esta crisis. Claramente se ve que ellos le apuestan a una crisis, amigos y amigas, pero ya vimos que va avanzando la reforma al Poder Judicial, ya lo dijo Monreal, ya lo dijo Adán Augusto,
Fernández Noroña, el presidente López Obrador, juristas que están bien acreditados que es inconstitucional lo que están haciendo. Ellos no tienen ningún derecho de revisar un amparo en una ley constitucional, en una reforma constitucional. Amigos y amigas, con esto me despido y nos vemos en el próximo video.